Si alguien desapareció de tu vida sin darte una explicación, quizá todavía hoy haya una parte de ti esperando una respuesta. No porque quieras volver con esa persona, ni siquiera porque sigas creyendo que la relación podía funcionar, sino porque hay algo dentro de ti que no deja de preguntarse qué ocurrió realmente. Tal vez has imaginado cientos de escenarios. Quizá pensaste que dijiste algo incorrecto, que hiciste demasiado o que no hiciste lo suficiente. Y aunque intentas convencerte de que ya no deberías haber seguido adelante, hay noches en las que tu mente regresa al mismo lugar, a la misma conversación, al mismo silencio, a la misma pregunta. ¿Por qué desapareció sin decir nada? Y lo más extraño es que muchas personas creen que lo que necesitan es una explicación. Piensan que si algún día esa persona les dijera la verdad, por fin podrían cerrar esa historia y seguir con su vida. Pero, ¿y si el problema nunca ha sido la falta de una explicación? ¿Y si aquello que hoy te mantiene atrapado no fuera el silencio de esa persona, sino la forma en que tu mente interpreta una historia que quedó sin terminar? Porque cuando entiendes lo que realmente está ocurriendo dentro de ti, empiezas a mirar ese silencio de una manera completamente diferente. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir esta noche. Y es que hay algo que casi nadie te dice sobre el ghosting. Cuando una persona desaparece sin dar ninguna explicación, el dolor no termina ese mismo día. En realidad, ahí es donde muchas veces comienza, porque el silencio deja espacio para que la mente haga lo que mejor sabe hacer: buscar respuestas. Y mientras no las encuentra, las inventa. Un día piensa que hizo algo mal. Al siguiente cree que la otra persona tenía miedo de comprometerse. Después imagina que apareció alguien más en la vida de esa persona. Más tarde recuerda una conversación de hace meses. Intenta descubrir si ahí estuvo el error. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una historia una y otra vez, como si en algún momento fueras a encontrar la pieza que falta. Y cuanto más tiempo pasa, más importante parece esa explicación, hasta el punto de creer que toda la tranquilidad depende de encontrar una respuesta, porque la mente empieza a repetir:
una idea muy silenciosa. Cuando entienda por qué ocurrió, por fin podré seguir adelante. Y esa idea parece tener sentido. Después de todo, ¿quién no necesitaría una explicación cuando alguien desaparece de un día para otro? Pero hay un problema. La mayoría de las personas pasan días, semanas, incluso meses esperando esa respuesta. Y aun cuando llega, muchos descubren que el alivio dura muy poco porque en realidad nunca fue la explicación lo que sostenía el sufrimiento. Todavía no vamos a responder por qué, pero entender ese detalle cambiará por completo la manera en que ves lo que ocurrió. Y cuando llega, muchas personas descubren que el alivio dura muy poco, porque en realidad nunca fue la explicación lo que sostenía el sufrimiento. Todavía no vamos a responder por qué, pero entender ese detalle cambiará por completo la manera en que ves lo que ocurrió. Lo que estás a punto de escuchar puede parecer extraño al principio, pero cuando lo entiendes, muchas cosas empiezan a tener sentido. Tu mente no está buscando una explicación porque sea débil. Tampoco obsesionado con esa persona. Y mucho menos porque no seas capaz de superar lo que pasó. Está buscando una explicación porque las historias sin final generan una tensión psicológica muy difícil de ignorar. Imagina que empiezas a leer una novela. Llegas al capítulo más importante y justo cuando estás a punto de descubrir el final, alguien arranca las últimas páginas. Entonces, probablemente intentarías imaginar cómo termina. Revisarías las pistas. Pensarías en diferentes posibilidades. No porque disfrutes la incertidumbre, sino porque tu mente intenta completar aquello que quedó abierto. Con las relaciones ocurre algo parecido. Cuando alguien desaparece sin despedirse, sin decir qué sintió, sin explicar qué cambió, la historia queda suspendida. Y para el cerebro, lo que queda incompleto sigue sintiéndose importante. Y para el cerebro, lo que queda incompleto sigue sintiéndose importante. Por eso vuelves una y otra vez a los mismos recuerdos. No porque ahí esté la respuesta, sino porque tu mente sigue convencida de que debe existir una respuesta. Y mientras conservo esa idea, seguirá buscando.
aunque esa búsqueda solo produzca más dolor. Aquí aparece una diferencia que cambia por completo la perspectiva. Muchas personas creen que están intentando recuperar a quien se fue, pero en realidad lo que intentan recuperar es la sensación de certeza que perdieron cuando la historia quedó sin terminar. Y esa no es la misma necesidad, porque una busca una persona y la otra busca poner fin a una incertidumbre. Y comprender esa diferencia, ese primer paso para dejar de pelear con tu propia mente. Hay algo que suele sorprender mucho cuando una persona comprende este mecanismo, y es darse cuenta de que nunca estuvo esperando únicamente una explicación. Lo que realmente esperaba era sentir que la historia por fin había terminado. Porque mientras la mente interpreta que todavía falta una respuesta, también interpreta que todavía no puede cerrar el capítulo. Y por eso vuelve una y otra vez. No porque quiera sufrir, sino porque cree que todavía queda algo pendiente. Pero aquí aparece una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué pasaría si esa explicación nunca llegara? Al principio esa idea puede resultar incómoda, porque sentimos que aceptar esa posibilidad sería como renunciar a la justicia, como si estuviéramos diciendo que lo ocurrido estuvo bien, pero no es así. Aceptar que quizá nunca llegue una explicación no significa justificar lo que hizo la otra persona. Significa dejar de entregar tu tranquilidad a una respuesta que no depende de ti. Y esa diferencia es enorme. Porque mientras tu paz dependa de que alguien más decida hablar, tu bienestar seguirá estando en manos de esa persona. En cambio, cuando entiendas que tu mente estaba intentando cerrar una historia que quedó abierta, empiezas a descubrir algo inesperado. El cierre no siempre llega cuando alguien responde. A veces, el verdadero cierre comienza cuando dejas de creer que esa respuesta es la única puerta de salida. Y quizá esa sea la idea más difícil de aceptar, pero también puede ser la más liberadora, porque por primera vez la posibilidad de seguir adelante deja de depender del silencio de otra persona y empieza a depender de la comprensión que ahora tienes sobre ti mismo.
Quizá esta noche no recibas la explicación que llevas tiempo esperando. Quizás nunca llegue. No puedo prometerte lo contrario, pero después de todo lo que hemos hablado, tal vez ya no necesites mirar ese silencio de la misma manera, porque ahora sabes que tu mente no seguía buscando a esa persona. Estaba intentando terminar una historia que quedó abierta. Y cuando entiendes eso, empiezas a tratarte con un poco más de compasión. Dejas de preguntarte por qué todavía piensas en alguien que ya desapareció, porque ahora sabes que no era falta de fuerza, no era dependencia, no era incapacidad para seguir adelante. Era una mente intentando resolver algo que nunca tuvo la oportunidad de comprender. Y curiosamente, ese entendimiento puede convertirse en el principio de un cierre diferente. No porque aparezcan nuevas respuestas, sino porque por primera vez comprendes que seguir esperando una explicación también mantenía abierta esa historia. Hay silencios que nunca podremos controlar. Hay respuestas que quizá jamás lleguen, pero la manera en que interpretamos ese silencio, esa sí puede cambiar. Y a veces ese cambio de perspectiva vale mucho más que cualquier explicación que la otra persona pudiera darte. Si esta noche logras recordar una sola idea, quiero que sea esta. No todo lo que queda sin respuesta queda sin sentido. A veces, comprender por qué tu mente necesitaba esa respuesta es el primer paso para dejar de perseguirla. Descansa. Nos encontramos mañana en Refugio Nocturno. Y recuerda, todo va a estar bien.